Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Bienvenidos al episodio 296, día 19 de Filosofía del Lenguaje. Mi nombre es Marco Antonio y hoy les voy a enseñar sobre el poder simbólico de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un filósofo que habla de esta herramienta neutral, ¿no?, que es el lenguaje, y que está abierta a todos. Pierre nos advierte que en realidad el lenguaje está profundamente atravesado por relaciones de poder. Hablar no es simplemente emitir palabras, es actuar en un espacio social jerarquizado, ¿no?, donde el derecho a ser escuchado y creído está desigualmente distribuido. Y Bourdieu propone que el lenguaje funciona como una herramienta de capital simbólico, es decir, que está más allá del contenido de lo que se dice. Importa quién lo dice, desde qué posición social lo dice y con qué legitimidad lo dice, ¿no? En otras palabras, no todas las voces valen lo mismo y no todos los discursos tienen la misma eficacia en el espacio social. Por ejemplo, un trabajador que denuncia una injusticia puede ser desoído o deslegitimado, mientras que un experto o un político, un académico puede decir lo mismo y ser tomado en serio. Esto no se debe necesariamente a la calidad del argumento, sino al campo social donde se valía ciertas proposiciones como autorizadas para hablar y otras no. Y esta lógica se sostiene por lo que Bourdieu llama el poder simbólico. El poder simbólico, que es la capacidad de imponer significados y de hacer que ciertas definiciones de la realidad sean aceptadas como legítimas o no. Y este poder no necesita recurrir a la fuerza, porque opera a través del reconocimiento mediante instituciones como la escuela, el Estado, los medios o la ciencia, que consagran ciertas formas de hablar y silencian otras formas de hablar, ¿no? Y así el lenguaje no es solo de comunicación, es también una forma de dominación, y donde las estructuras sociales se producen a través de los discursos autorizados, ¿no? Comprender esta dinámica es clave para ver cómo las desigualdades sociales no solo se expresan en lo material, sino también en lo simbólico, ¿no? En quién puede hablar, cómo puede hablar y con qué efectos va a hablar, ¿no? Esta parte es muy importante, este poder simbólico, porque no todos tienen el mismo derecho a hablar. Él utiliza este concepto, toda esta abstracción denominada el lenguaje como capital. El lenguaje como capital, evidentemente, un capital material más, ¿no? Y va a hablar de la legitimidad del habla. Para Bourdieu no basta con saber hablar para ser escuchado, ¿no? En una sociedad estratificada, el hablar no tiene valor por sí misma, sino por la posición social desde la cual se va a enunciar. Esto significa que el lenguaje está profundamente condicionado por estructuras de poder, ¿no? Algunas voces son consideradas legítimas y otras no. Y en este sentido, Bourdieu introduce esta noción de mercado lingüístico donde cada situación comunicativa tiene sus propias reglas y expectativas, ¿no? Así como en un mercado económico donde ciertos bienes tienen más valor que otros, en el mercado lingüístico hay ciertas formas de hablar que son más prestigiosas y efectivas que otras. Por ejemplo, en un juicio, por ejemplo, el lenguaje jurídico tiene más peso que el lenguaje narrativo personal. En la escuela o lo mismo pasa en la academia, se impone sobre
un lenguaje colonial. Y esta diferencia de valor lingüístico está directamente relacionado con lo que Bourdieu llama hábitus. Hábitus, que es un conjunto de disposiciones incorporadas adquiridas a través de la sociabilización, que va a guiar nuestra forma de hablar, pensar y actuar, y aquellos que han sido formados en instituciones que legitiman cierto tipo de lenguaje como escuelas, universidades o medios de comunicación tienen más posibilidades de ser reconocidos como portadores de un discurso válido. Además, esta legitimidad no se impone por la fuerza, sino que se va a crear naturalmente, ¿no? Se cree natural esto, no se impone, sino que se da naturalmente, donde las personas internalizan las jerarquías lingüísticas y muchas veces aceptan su posición subordinada en el intercambio verbal sin ser cuestionadas, ¿no? Así, alguien puede callar en una reunión no porque no tenga nada que decir, sino porque siente que su palabra no tiene peso. En definitiva, la legitimidad del habla no es una cuestión de competencia técnica, sino de capital simbólico. Quien tiene más capital cultural, quien sabe cuándo, cómo y con qué tono hablar, puede influir en el mundo capital cultural y básicamente puede influir en este mundo social, ¿no? Con su discurso. Y quien carece de ese capital, por más que tenga ideas valiosas, puede ser excluido del juego simbólico sin siquiera levantar la voz. Evidentemente, este concepto de hábitus lingüístico es fundamental porque después de abordar la legitimidad del habla, Bourdieu profundiza el concepto para entender por qué ciertas personas hablan de manera específica y por qué otras no logran acceder al lenguaje legítimo, ¿no? Este hábitus lingüístico. Entonces, el hábitus lingüístico no es simplemente una habilidad para hablar, sino es un conjunto de disposiciones incorporadas que determinan cómo, cuándo y con qué confianza se habla en distintas situaciones. Estas disposiciones son el resultado de procesos de sociabilización prolongados desde la infancia. Vamos absorbiendo formas de hablar que reflejan nuestra posición social. Así, una persona criada en un entorno de prestigio educativo y cultural desarrolla una forma de expresarse que tiende a coincidir con el lenguaje legítimo valorado, por ejemplo, por una escuela, un Estado o medios de comunicación. En cambio, quienes provienen en contextos más populares suelen desarrollar hábitus lingüísticos que no encaja fácilmente en estas normas dominantes, ¿no? Lo que muchas veces genera autocensura, inseguridad o exclusión. Es importante también subrayar que el hábitus lingüístico no se elige ni se aprende de manera consciente. No se trata de que alguien decida hablar de cierta manera, sino de que su forma de hablar es parte de su cuerpo, de su experiencia incorporada. En este sentido, el hábitus es duradero, pero también flexible, porque puede transformarse si cambian las condiciones sociales, aunque no sin una resistencia interna previa, ¿no? Por eso Bourdieu critica las pedagogías tradicionales, ¿no? La enseñanza tradicional que piensa la enseñanza del lenguaje como una simple transmisión de reglas. En realidad, enseñar a hablar de manera correcta exige transformar profundamente el hábitus lingüístico de cada individuo, ¿no? Lo que implica tocar aspectos afectivos, sociales y identitarios de cada, que están muy arraigados en cada uno. Y finalmente, el hábitus lingüístico es tanto una posibilidad como una limitación en lo que nos permite expresarnos, pero también lo que nos ubica y muchas veces nos encasilla dentro de un orden social que determina qué palabras valen más y cuáles valen menos. Muy interesante, pero él no solo dice eso, habla del campus lingüístico y este poder simbólico, ¿no? Una vez que hemos comprendido este hábitus lingüístico como la base incorporada del habla, Bourdieu amplía su análisis hacia el nivel estructural. Él denomina esto el campo lingüístico, donde es el espacio social en el que van a circular estas discusiones, ¿no? Y si se disputan los diferentes usos del lenguaje, ¿no? Este campo no es neutral ni es homogéneo,
porque vimos que está jerarquizado y está regido por relaciones de poder simbólico. Y en este campo, los agentes sociales no solo hablan, sino que compiten por imponer el significado legítimo de las palabras, ¿no? Para definir qué se considera un discurso válido y quién tiene derecho a ser escuchado. Y así en el campo económico, algunos poseen más capital financiero, en el campo lingüístico pasa lo mismo, algunos poseen más capital simbólico, ¿no? Títulos académicos, prestigio cultural, reconocimiento institucional y demás manifestaciones de esa forma. Y este capital simbólico permite que ciertas personas o grupos impongan su forma de hablar, como la correcta, la educada, la inteligente, mientras que otros modos de expresión son estigmatizados como incorrectos, ignorantes, vulgares. Y es aquí donde opera el poder simbólico del lenguaje, ¿no? No con violencia física, sino con una forma de dominación que actúa con la complicidad de quienes la sufren, ¿no? Ya que han interiorizado estas jerarquías. Y por ejemplo, cuando en la escuela se penaliza a un estudiante por hablar mal, sin considerar su contexto social, lo que está en juego no es solo la corrección gramatical, sino la imposición de una norma cultural de una clase sobre otra. Y entonces el lenguaje se convierte en un mecanismo que reproduce las desigualdades sociales bajo la apariencia de neutralidad. Y claro, el poder simbólico no se ejerce únicamente desde las instituciones, sino que también se produce en las interacciones cotidianas, ¿no? Donde ciertas voces son más autoritarias y otras son sistemáticamente deslegitimadas. Y esto explica por qué, incluso sin coerción directa, el lenguaje puede funcionar como un instrumento de subordinación. Es muy interesante todo esto. Y bueno, en suma, tenemos que ver que el campo lingüístico es un espacio de luchas por el sentido, por el poder simbólico, y es que es la capacidad de hacer que ciertas formas de decir sean reconocidas como legítimas, naturales y universales, cuando en realidad responden a intereses sociales específicos. Y claro, no nos damos cuenta de esto hasta que somos conscientes realmente de qué está sucediendo. Y evidentemente hay una violencia simbólica en el discurso cotidiano. Después de analizar cómo el lenguaje funciona como capital y cómo el campo lingüístico está estructurado por relaciones de poder, Pierre Bourdieu introduce un concepto clave para entender esta dimensión, ¿no? Que es más sutil pero profunda, eficazmente. Habla de la violencia simbólica, pero es eficaz. Esta dimensión es muy interesante sobre el poder, ¿no? Porque esta violencia no se ejerce mediante la fuerza física, ni por una coerción explícita ni implícita. Bueno, implícita un poco, pero por el contrario, se ejerce con el consentimiento tácito de quienes la sufren, ¿no? Porque han interiorizado las normas, las jerarquías y clasificaciones impuestas por los grupos dominantes, ¿no? Y en otras palabras, es una forma de dominación invisible, naturalizada y cotidiana. Y en el plano del discurso, la violencia simbólica se manifiesta cuando ciertos modos de hablar, acentos, registros o formas de expresión son descalificadas, ridiculizadas incluso, ¿no? Mientras que otros son exaltados como cultos, profesionales, correctos. Y esta descalibración no se presenta como violencia, sino como una exigencia de calidad. Civilidad, educación, y sin embargo su efecto es el silenciamiento o la autoexclusión de quienes no se ajustan a ese modelo dominante, ¿no? Por ejemplo, una persona evita hablar en público por miedo a decir algo mal o ser juzgado por su manera de expresarse, ¿no? Y está operando ahí la violencia simbólica del discurso. Y del mismo modo, en entrevistas laborales, en el aula o los medios de comunicación, ciertos hablantes gozan de una autoridad implícita, mientras que otros deben justificar constantemente su palabra, ¿no? Y esta violencia se produce porque parece legítima, porque quienes la ejercen creen estar simplemente corrigiendo o educando a quienes la padecen de ignorancia, pero muchas veces no perciben que están siendo dominados, ¿no? Sino que creen carecer de habilidades necesarias.
Y evidentemente puedo contar una historia. En la universidad yo no debatía, yo no debato, yo solo hablo lo que pienso, como veo la realidad. Entonces había un docente que explicaba sobre el contrato social. Bueno, no explicaba sobre el contrato social, hablaba de economía, ¿no? De la economía, perdón. Era un constructo de intercambio y de dominación, ¿no? Donde todos había la recolección, luego viene la etapa de feudalismo, la burguesía, y luego viene el capital, ¿no? Luego el capitalismo. Y yo decía que en el medio de la recolección y para entrar al feudalismo había una forma de vida, ¿no? Porque estaba guiado por un tipo de constructivismo narrativo sobre cómo ha sido la historia. Pero en realidad yo decía que eso ha sido una justificación para la creación del Estado, ¿no? Los constructivistas hablaban del Estado, el hombre en estado de naturaleza, para justificar cómo ellos habían creado una suposición del hombre en estado de naturaleza y si este era malo, bueno y demás, para justificar un Estado. Pero ahí yo mencionaba que existía un tipo de sesgo narrativo para contar esa historia, ¿no? del capital, porque muchas culturas el trueque, yo te doy papa, tú me das pescado, y demás cosas, funcionaba bien, era un cooperativo, y que eso no lo estaba viendo, ¿no? Y entonces un compañero empezó a hablar, ¿no? No sé, es como es como cuando alguien habla y todos lo escuchan, ¿no? Pero ahí sentí eso, ¿no? Hay un tipo de burla académica, ridiculización, ¿no? Es lo que hablaba Bourdieu. Un tipo de ridiculización que ocurre por este tipo de soberbia intelectual. Y claro, cada vez que respondía, interrumpía o se burlaba, y había un tipo de seguimiento de los demás, había un tipo de subordinación de los otros frente a él, ¿no? Era como el guía que tenía que ser escuchado y los demás tenían que obedecer o tenían que aprender de él, ¿no? Y cada vez que se reía, los demás se reían, y era curioso, ¿no? Porque ahí pensaba que realmente, primero, no estaban entendiendo lo que estaba diciendo. Segundo, que estaban siguiendo un tipo de ritmo, un ritmo académico de nerviosismo, ¿no? Tal vez porque no entendían lo que trataba de decir, o trataban de seguirlo por un cierto tipo de empatía, o como decía Bourdieu, la violencia simbólica se estaba manifestando donde los profesionales correctos tenían que ser, exigían había una exigencia de calidad, ¿no? Y claro, estaban operando un discurso de violencia simbólica donde los que padecían la violencia eran los que estaban siguiendo a aquel joven, ¿no? Que estaba liderando en ese caso este discurso. Y claro, esta violencia se produce porque parece legítima, porque quienes la ejercen creen estar simplemente corrigiendo, educando, y quienes la padecen muchas veces no perciben que están siendo dominados y la siguen, ¿no? Están siguiendo el ritmo de esa persona. Y claro, el lenguaje no solo comunica ideas, sino que ordena cuerpos, posiciona sujetos y delimita quién no puede hablar, sobre qué o cómo. Y claro, el lenguaje se vuelve mucho más profundo. Ya hablamos antes con los actos del habla, que el lenguaje hacía cosas. Con John Bluter hablamos que el lenguaje genera identidades. Pero ahora vemos con Bourdieu que el lenguaje también ordena cuerpos. Hace que los cuerpos actúen, hace que los cuerpos hagan cosas, se posicionen, van a jerarquizar a sujetos y van a delimitar quién puede hablar, sobre qué puede hablar y cómo debe hablar. En definitiva, Bourdieu
nos muestra que el discurso cotidiano no es inocente, ¿no? Detrás de las palabras, de los tonos, de los silencios, de las risas, se juegan relaciones de poder profundamente arraigadas en nosotros, ¿no? Que configuran lo visible, lo decible, lo respetable en una sociedad. Y claro, el lenguaje es mucho más que decir algo, sino que ya va a ordenar cuerpos, va a posicionar sujetos, va a delimitar quién puede hablar, sobre qué debe hablar, cómo debe hablar y demás, ¿no? Que me parece muy interesante, muy fascinante, y de hecho lo es, ¿no? Y claro, para continuar con la historia, bueno, al final di un poco de mi... bueno, yo siempre, yo no quiero que sepan que quieran, bueno, yo no quiero que piensen que soy esa persona que habla y quiere ser escuchado, o porque sé más, o no, yo simplemente hablo lo que pienso, lo que reflexiono y lo digo, ¿no? Y en este caso hablé sobre lo profundo que existe en el lenguaje. El lenguaje hay algo mucho más profundo, ¿no? Que está el sentido, ¿no? Cuando nosotros entendemos una paradoja, por ejemplo, el hecho de entenderlo exige y abre un campo de estudio muy profundo. Y claro, ese campo de estudio, la filosofía lo ha tomado, ¿sí? Pero también lo ha olvidado con el tiempo, ¿no? Y yo hablaba de ese sentido, ¿no? Que existía un sentido que nos permitía comprender paradojas, que estas paradojas están mucho más allá de la lógica, porque rompen la lógica, pero a la vez están mucho más allá del lenguaje, que es este lenguaje implícito que ocurre cuando nos damos cuenta de algo que no se ha dicho, con el lenguaje. Y claro, ocurrió eso, ¿no? Y es curioso cómo el mismo lenguaje va a ordenar cuerpos, va a posicionar sujetos, va a delimitar quién puede hablar, sobre qué y cómo, ¿no? Y es muy interesante porque a lo largo de este recorrido en distintas teorías contemporáneas del lenguaje hemos visto cómo el lenguaje ha dejado de ser entendido como un simple medio natural para comunicar pensamientos y ha pasado a ser concebido como una estructura activa que organiza la realidad, que produce sujetos, que ejerce poder, ¿no? De este quimne. Aprendemos que incluso nuestras teorías científicas más formales implican compromisos ontológicos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, ¿qué hay de existir? ¿Qué hay, no? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay? No es una cuestión puramente lógica, sino una decisión basada en marcos teóricos, y esto pone en cuestión las bases tradicionales del conocimiento y muestra que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye, ¿no? Y lo mismo vimos con Foucault. Esta idea se radicaliza aún más, donde el lenguaje no refleja la realidad, sino que define las condiciones históricas que hacen posible que algo pueda ser dicho, pensado, que algo pueda ser creído como verdadero. Entonces los discursos no solo comunican ideas, sino construyen regímenes de saber y dispositivos de poder, ¿no? Lo que podemos decir sobre el cuerpo, el crimen, la infancia, depende de las formaciones discursivas que dominan en una época, ¿no? En este archivo que vimos con Foucault. Es muy interesante el episodio de Foucault, puedes revisarlo. Y en este marco el lenguaje no es transparente, sino que es una herramienta de exclusión, de control, de subjetivación. Y con Blutter vimos también que Judith es un nombre en Latinoamérica de mujer, pero Judith Blutter es un hombre. Claro, evidentemente verán en la foto. Y bueno, él lleva esta concepción más allá para mostrar que incluso la identidad de género no es algo previo al lenguaje, sino que es un efecto de los actos lingüísticos reiterativos, ¿no? A través de normas sociales y actos performativos se produce la ilusión de un sujeto estable, ¿no? Y el lenguaje se encarna en el cuerpo y lo va formando, pero también deja lugar a la resistencia discursiva, y el mismo poder que nos contribuye puede ser subvertido desde adentro, ¿no? Y finalmente Pierre Bourdieu nos permite ver cómo el lenguaje funciona como capital simbólico, ¿no? En un campo social jerarquizado, donde no todos tienen el mismo derecho a hablar, ni todas las voces valen igual. El habla está entonces regulada por el hábitus lingüístico y se produce
una violencia simbólica, cuando se descalibra, ¿no?, a quienes no están siendo dominados por los códigos legítimos, y así el lenguaje actúa como una forma sutil pero eficaz de dominación social. Y en conjunto podemos ver que estas perspectivas nos invitan a dejar atrás la visión genuina del lenguaje como espejo del mundo, y más bien nos ayudan a entenderlo como un sistema complejo de producción de verdad, poder y subjetividad, ¿no? Hablar no es solo decir algo, es también obedecer, resistir, posicionarse, constituirse y transformar, ¿no? Y también explicar fenómenos sociales como la individualidad con la teoría de los actos de personificación. Bueno, que pronto ya saldrá en algún libro que ya estamos acabando de todas formas. Bien, entonces, referente a esto, ¿no?, estos hábitos, hay que entender completo el pensamiento de Pierre. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar sobre James Derrida mañana. James Derrida y la deconstrucción. Esa teoría de la deconstrucción, que es muy interesante de todas formas, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.